En primer lugar, muy contento de haber sido convocado para este festival. Y bueno, quería agradecer en primer lugar a Pablo Porceli, a Mauro, a Poncho, Centro Cultural, a toda la gente que está haciendo posible que esto pueda pasar. Bueno, a las marcas también y a las empresas que están apoyando, a Parker Instrumentos y muy especialmente a Golpe Percusión Cajones, que es una marca que también me está apoyando hace un tiempo y son unos excelentes instrumentos. Así que bueno, les cuento un poco lo que vamos a hacer. En realidad cuando Pablo me convocó para este evento, él me dijo, bueno, vamos a hablar un poco de la batería y el jazz. Y en realidad estuve pensando, y hay mucha información en muchos lugares, en internet está lleno de información, y todo el mundo tiene acceso a esa información. Entonces, por ahí lo que me pareció un poco, no sé, mejor para compartir con ustedes es compartir mi experiencia personal en cuanto a acercarme al jazz en la batería, que es el instrumento que toco yo. Entonces, por ahí compartir un poco qué es lo que me pasó a mí cuando empecé a tocar jazz o cuando quise tratar de estudiar jazz. Y bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es les voy a contar un poquito sobre el estilo de jazz y sobre la batería. El estilo de jazz se originó a principios del siglo pasado, de 1900, en los Estados Unidos, y casualmente la batería también. Eh, la batería tiene su origen como instrumento tal cual como lo conocemos hoy en día, más o menos a principios de 1900, en 1909 se dice que es cuando se inventó el pedal de bombo. El pedal de bombo. William Ludwig fue el que patentó el invento del pedal de bombo. Hasta ese momento había otros intentos de lograr eso, pero ninguno había funcionado. El primero que funcionó fue ese, y digamos que a partir de ese momento se considera como que se inventó la batería, porque a partir de ese momento había una sola persona que podía tocar el bombo con el pie y el tambor con las manos y el resto de los elementos de la batería. Hasta ese momento cada persona tocaba las diferentes partes de la batería, pero no había uno solo que pueda tocar todo. También hay mucha gente que dice que los primeros bateristas en realidad eran los músicos de los vaudevilles, de las obras de teatro, que eran los que musicalizaban lo que estaba sucediendo en el escenario. Entonces muchas veces ellos tendrían que tocar varios instrumentos o varios efectos de sonido, varias cosas simultáneas a la vez. Eso es por ahí el antecedente de los primeros bateristas, por decir como los conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, una de las principales características del jazz, del estilo del jazz, es la improvisación. Y eso fue una de las grandes dificultades o de los grandes problemas que tuve yo cuando traté de empezar a tocar jazz, y que supongo que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, ¿no? Muchas veces yo pienso los estilos, los diferentes estilos, como si fueran idiomas. Entonces, cuando uno aprende un idioma, tiene que aprender las reglas gramaticales y cómo se arman las oraciones y los tiempos y todo eso. Pero una parte muy importante es el vocabulario. O sea, diría que es lo más importante. A veces uno con el vocabulario se puede defender sin tener exactamente las reglas gramaticales. Entonces, lo que yo siempre me preguntaba es, cuando escuchaba a algún baterista tocando jazz, escuchaba el pattern de jazz, lo voy a tocar para que lo escuchen, pero yo me preguntaba qué es lo que están tocando encima de ese pattern de jazz, que seguramente supongo que es lo que les habrá pasado a muchos de ustedes. Entonces, eso sería el vocabulario, lo que vamos a decir cuando estamos tocando jazz. Y para eso, más adelante les voy a pasar unos ejercicios que los voy a dividir en dos partes. Por un lado, independencia, que es, digamos, lo que más se nos complica a los bateristas cuando queremos tocar. Y por otro lado, ideas para poder adquirir un vocabulario a la hora de tocar jazz. Entonces, volviendo un poquito al estilo en sí, el estilo fue cambiando a través de los años, fue evolucionando desde sus comienzos hasta hoy en día. Y paralelamente el instrumento también fue cambiando, la batería también fue cambiando. ¿Por qué? Hubo mucha evolución en cuanto a los materiales de los cuales está hecho la batería, en cuanto a la forma de tocar. Obviamente la evolución de los instrumentistas fue acompañada de la evolución en general del estilo. Y así es como podemos definir diferentes estilos de jazz.
digamos. La palabra jazz es bastante amplia. Por ejemplo, tenemos el estilo de Big Band, tenemos el estilo de bebop, tenemos el cool jazz, tenemos el free jazz, y seguramente hay un montón más de estilos que van surgiendo cada día cuando también el jazz se va mezclando con diferentes estilos. Pero ¿qué pasa entonces? Lo que pasa es que la batería, en cada uno de estos diferentes subestilos de jazz que les estoy contando, tiene diferentes funciones. Entonces, vamos a explicar más o menos rápidamente. Por ejemplo, si uno tuviera que tocar Big Band, en el Big Band lo más importante, aparte de mantener el tiempo, que obviamente mantener el tiempo es la función principal de los bateristas, es en lo que tenemos que concentrarnos. Esto no quiere decir que el resto de los músicos que estén tocando con nosotros no tengan esa responsabilidad, pero esa es nuestra principal responsabilidad, ¿sí? Mantener el tiempo. Pero nuestra función iría cambiando, depende de los estilos de jazz que estemos tocando, ¿no? Por ejemplo, como les decía, en el Big Band, lo más importante es, aparte de mantener el tiempo, poder tocar las figuras que va a tocar toda la banda. Y esto se divide de dos maneras. Hay figuras de sección y figuras de ensamble. Las figuras de ensamble son las figuras en las cuales no interrumpimos el pattern de jazz y tocamos la figura adentro de ese pattern de jazz. Y las figuras de sección, perdón. Y las figuras de ensamble son las figuras que va a tocar toda la banda. Es decir, que para tocar esa figura voy a tener que interrumpir el pattern de jazz, porque yo tengo que anticipar esa figura. Es decir, avisar que va a venir esa figura. Entonces, esas serían las dos grandes diferencias en el Big Band. Por ejemplo, en el bebop se usaba mucho tocar muy rápido, mucha velocidad, eran muy virtuosos todos los músicos que tocaban bebop, entonces esa sería como una característica. Y como les decía, cada característica va a tener sus formas de tocar, porque también tienes diferentes formaciones. Uno va a funcionar diferente si está tocando en una big band en la que hay 15 músicos, a si está tocando en un ensamble que hay 2 vientos nada más, o si está tocando en un trío, piano, bajo y batería. La función del baterista va a cambiar. Igual siempre sigue siendo mantener el pulso, mantener el tiempo, pero la forma en que lo mantenemos va a cambiar. Porque obviamente en una situación en la que hay pocos músicos, yo voy a tener que tocar más. Y en una situación en la que hay muchos músicos, al revés, voy a tener que tratar de tocar menos, porque somos muchos los que estamos tocando. Entonces, está en el oído y en el gusto y en la forma de tocar de cada uno, tratar de adaptarse a esas diferentes situaciones en las que nos podemos encontrar tocando jazz. Entonces, como les decía, la batería también fue cambiando, no solo el estilo, incluso fue cambiando con el estilo. Si ustedes ven fotografías de baterías, de las primeras baterías o de los primeros bateristas que tocaban, se van a dar cuenta que, por ejemplo, el bombo era muchísimo más grande en tamaño de lo que es hoy en día, ¿sí? Y eso también tiene un sentido. En esa época uno iba a ver una banda y escuchaba la banda en vivo, entonces el bombo se tenía que escuchar, porque el bombo era el que llevaba el tiempo, el que marcaba el pulso. Entonces necesitaban que sea grande para que suene. Los platillos en un principio no se usaban para llevar el tiempo o para llevar el pulso, sino solamente como efecto o para cerrar frases o para indicar diferentes partes de la canción. El tiempo se llevaba más que nada en el tambor, ¿sí? Eso fue evolucionando y se pasó de llevar el tiempo en el tambor a llevar el tiempo en el ride. Pero en un principio tampoco se tocaba el pattern de jazz como lo conocemos hoy en día. Al principio se llevaban solamente negras o eventualmente algunas notas. Fue gradual el paso. Hubo un baterista, no recuerdo en este momento el nombre, que es el que se indica como que fue el que inventó de agregar la última nota del tresillo del segundo beat y del cuarto beat. Entonces, fueron cambiando también no solo las medidas, sino los materiales. Antiguamente los parches de la batería eran de cuero, lo cual significaba que cuando uno tenía que tocar, si la batería se desafinaba, tenía que conseguir algo con calor para que el parche se tense, y también de la otra manera opuesta, ¿no? Estábamos dependientes del clima a la hora de poder tener nuestro sonido. Cuando se inventó el plástico, eso dejó de pasar, porque el plástico no cambia la elasticidad. Entonces, bueno,
hay muchas cosas que fueron también producto de innovaciones de bateristas. Antiguamente, los soportes de los platillos eran todos rectos, no había soporte jirafa. Y a un baterista se le ocurrió, mirando a un cantante que tenía un pie de micrófono jirafa, y dijo, bueno, voy a adaptar este pie jirafa, le voy a poner un adaptador para poner los platillos arriba, y ahí fue donde surgió el pie jirafa para los platillos. Y después la industria acompañó todo eso y empezaron a fabricarlos. Pero bueno, muchas veces van acompañadas de los propios bateristas, de los avances o los cambios que hay en el instrumento. Como les decía, antiguamente el tamaño del bombo era mucho más grande de lo que lo conocemos ahora. Los toms se incorporaron después a la batería. Si ustedes ven fotos de bateristas muy antiguas, van a ver que tenían más accesorios que en realidad toms. Bloquecitos de madera, palo de lluvia, no sé, platillitos, campanitas. Porque como les decía, en realidad los primeros bateristas eran los que acompañaban a las obras de teatro y tenían que imitar muchos sonidos simultáneamente. Los toms vienen de China, el origen de los toms es de China, se incorporaron a la batería, y los platillos vienen de Asia, ¿sí? Así que bueno, pasamos del cuero al plástico, y pasamos de la madera a diferentes tipos de materiales. Hay baterías que son de plástico, de acrílico, incluso una vez conocí, donde yo estudiaba en una escuela, había un prototipo de tambor de Siljan, de la marca Siljan, que estaba hecho, el tambor estaba hecho en base a la aleación de los platillos, o sea, era un tambor hecho de platillos. Hay tambores de aluminio, tambores de madera y metal también, hay muchísima variedad en cuanto a los materiales de la batería, y eso evolucionó y va evolucionando todo el tiempo, digamos. La batería es un instrumento que todo el tiempo se incorporan diferentes materiales, diferentes medidas, y bueno, eso por un lado está bueno, porque nos da más variedad sonora a la hora de tocar. Así que bueno, entonces eso sería un poquito resumiendo en cuanto a la historia de la batería, y muy resumidamente la historia del jazz. Una cosa importante, en un principio el tiempo se llevaba en el bombo, en todas las negras, como les dije, para marcar el pulso. Pero ¿qué pasó? Cuando inventaron los amplificadores y se empezó a escuchar el bajo tocaba el walking, entonces se empezó a escuchar el pulso, ya no hacía falta que el baterista marque eso todo el tiempo. Esto fue en la época de la guerra, entonces lo que empezaron a hacer es tocar el bombo en lugares aleatorios, en diferentes lugares, no necesariamente en todas las negras. Manteniendo el pattern del ride, el bombo caía en cualquier lugar de repente. Como fue en la época de la guerra, eso se llamaba tirar bombas con el bombo. Drop bombs en inglés, ¿sí? Entonces, pasábamos de llevar el tiempo en el tambor y tocar el bombo en todas las negras, a llevar el tiempo en el ride y tocar el bombo en alguna nota aleatoria en algún momento. En el tambor se incorporó también la síncopa, y a medida que los músicos fueron evolucionando y tocaban cada vez mejor y cosas más difíciles, también fue evolucionando y se fue haciendo más difícil la forma de tocar, ¿no? O la forma en que tocaban. Entonces, eso sería, estoy viendo si me olvido algo más, si me olvido algo, no, creo que más o menos tengo todo lo que tenía pensado contarles. Estaría bueno, como les dejo como consejo, hoy tenemos muy poco tiempo, pero estaría bueno si pueden escuchar diferentes bateristas de diferentes épocas de jazz para poder ver todo lo que les estoy contando ahora, cómo cambió la forma de tocar, ¿sí?, de la batería en el jazz. Entonces, bueno, lo que les voy a contar ahora, como les dije en esta segunda parte, es lo que me pasó a mí cuando traté de empezar a tocar jazz. Mi abuelo era baterista y mi abuelo tocaba jazz. Y cuando yo empecé a tocar la batería, empecé a tocar rock. Era un sacrilegio para mi abuelo que yo empiece a tocar rock y no toque jazz. Pero bueno, con el tiempo me di cuenta que en realidad él tenía razón y tendría que haber empezado a estudiar jazz antes que cualquier otro estilo, porque es el estilo que más se luce la batería tocando, ¿sí? De hecho es uno de los pocos estilos en los cuales nos dejan tocar solos. O sea, los demás instrumentos que siempre tocan solos, en el jazz nos dicen, bueno, tenés un ratito para tocar un solo de batería si querés. Así que eso está bueno. Entonces, como les decía, yo empecé a tocar rock cuando empecé a tocar la batería, y cuando uno toca rock, el primer ritmo que aprende
vamos a ver, espero que se escuche la batería, sería 1 y 3 en el bombo, 2 y 4 en el tambor. Voy a dejar el micrófono un segundito para tocarlo. Es un beat típico de rock. Y entonces cuando me dijeron que para tocar jazz el pattern era esto, ahora lo voy a tocar. Hi-hat y ride, ¿qué pasó? Me dieron vuelta todo. ¿Por qué? Yo el tiempo lo estaba llevando con el pie derecho y con la mano izquierda. Y ahora el tiempo lo tengo que llevar con la mano derecha y con el pie izquierdo. Exactamente opuesto de lo que venía tocando. Entonces, uno tiene que hacer un cambio en su cabeza en la forma en que piensa cómo llevar el tiempo o cómo llevar el ritmo, ¿sí? Esto fue lo primero que se me dificultó cuando traté de tocar jazz o cuando quise empezar a tocar jazz. Entonces, lo primero que les puedo dejar para que practiquen, si quieren incursionar en el jazz, es tratar de tocar ese pattern, solamente ese pattern. Es más, ni siquiera tocando el hi-hat al principio, tocando solamente el pattern de ride, que sería la primera nota del primer tresillo, perdón, todo lo que vamos a tocar en jazz son tresillos. Eventualmente podemos llegar a tocar semicorcheas o corcheas, pero se usan generalmente como para crear tensión y después volvemos a los tresillos. No vamos a tocar en mucha duración, mucho tiempo, otro valor de nota que no sea tresillos, porque lo que estamos tocando en jazz son tresillos. Entonces, el pattern de jazz básicamente consiste de tocar la primera nota del primer tresillo, 1, 2, 3. La primera y la última del segundo, 1, 2, 3. La primera del tercero, 1, 2, 3. Y la primera y la última del cuarto, 1, 2, 3. Lo toco todo seguido, 1. ¿Sí? Ese sería el pattern básico, que en realidad no es tan básico porque hay muchas maneras de tocar ese pattern, ¿sí? Cuando yo les voy a contar lo que me pasó a mí, siempre hablo desde mi experiencia. Cuando yo empecé a tocar ese pattern me sonaba así. ¿Sí? Y cuando fui a estudiar con un profesor, el profesor me dijo, no, lo que nosotros tenemos que marcar es la negra. Y la última nota del tresillo no suena más fuerte que la negra. Entonces, el acento que uno toca, lo que uno toca, tiene que estar enfocado a la negra. Entonces, esto tendría que sonar así. De esa manera, el ritmo va para adelante y va derecho. De la otra manera en que lo estaba tocando, se va para arriba el ritmo. Escúchenlo. ¿Sí? Eso suena más a una batería eléctrica tocando jazz o a un organito que está tocando solo jazz, el pattern de jazz, digamos, de fábrica. Entonces, eso es bastante importante, tratar de enfocarse en cómo uno toca el pattern de jazz, ¿sí? Después, si nos queremos poner más minuciosos, entre la primera nota y la segunda nota que toco hay mucho espacio. Yo puedo tocar ese pattern desplazando las notas de los tresillos hacia un lado o hacia el otro. Es decir, se los voy a mostrar. Por ejemplo, o lo puedo tocar. Es decir, yo puedo desplazar las notas de los tresillos un poquito para un lado o un poquito para el otro y eso va a sonar totalmente diferente, ¿sí? No sé si están familiarizados con tocar en el beat, antes del beat o después del beat, pero ese es un concepto que se usa en el groove en general. Pero particularmente en jazz, ustedes pueden distinguir, hay varios bateristas que tienen diferentes estilos de tocar. Tocan el pattern de diferentes maneras. Entonces, ese sería el pattern básico, ¿sí? Una vez que eso está dominado, le vamos a agregar el hi-hat en 2 y 4, ¿sí? El hi-hat con el pie, cerrando en 2 y 4, si sumamos las dos cosas va a sonar así. Ahora, el hi-hat es muy importante. Es muy importante porque el hi-hat es nuestro metrónomo. El hi-hat es lo que nos mantiene el tiempo, ¿sí? Siempre cuando uno toca un pattern complejo en la batería, hay una parte del cuerpo que está en automático y el resto se acopla a esa parte que estamos tocando nosotros, ¿no?
Si ustedes están tocando en una banda y alguno de los músicos que está tocando con ustedes, tocando jazz obviamente estoy hablando, se pierde o pierde el pulso y se da vuelta para mirar a dónde está, que nosotros se lo estamos marcando, no va a mirar el ride, no va a mirar el tambor y no va a mirar el bombo, va a mirar el hi-hat. El hi-hat es lo que les marca el tiempo o les marca el pulso. ¿Sí? En el pattern de jazz, tradicionalmente el hi-hat toca en el 2 y en el 4. Pero, por ejemplo, si ustedes ven, hay un baterista que se llama Art Blakey, que fue un baterista muy importante del jazz. Muchas veces yo lo veo tocar y él toca el hi-hat en todas las negras. Es decir que en realidad no hay una regla específica para eso. La forma es en la que uno pueda llevar el tiempo, ¿sí? Así hay tantas formas de tocar como bateristas, digamos. Entonces, la idea sería primero poder dominar ese pattern, ¿sí? Tenerlo incorporado. ¿Qué quiere decir? Que puedan tocar el pattern, por ejemplo, y seguir hablando al mismo tiempo o hacer otra cosa y que tu cabeza no esté pensando en tengo que tocar 1, 2 y 1, 2, sino que eso esté automático. 1, 2, 1, 2, y yo puedo dar arriba y puedo hacer otra cosa y no importa, y esto sigue tocando, ¿sí? Como si fuera otra persona la que está tocando el pattern. Porque en realidad eso va a seguir fijo y con lo que yo voy a tocar es con la mano izquierda y con el pie, como les dije antes, ¿sí? Entonces, principal diferencia con el rock. En el rock, bombo en 1 y 3, tambor en 2 y 4, pierna derecha, mano izquierda. En jazz, mano derecha y hi-hat. Hi-hat en 2 y 4 y mano derecha tocando ese pattern. Que tampoco son corcheas todo el tiempo iguales, sino que toco la primera y la última, la primera y la última. Entonces hay que tratar de incorporar ese pattern para que esté incorporado y uno no tenga que pensarlo y que sea automático. Y poder concentrarnos, sí, en el resto de la batería, en el tambor, en los toms, en el bombo, y en hacer música, porque nosotros no somos una máquina de llevar el ritmo, nosotros somos músicos, aunque muchos otros hagan chistes sobre nosotros, los bateristas somos músicos, y la idea es poder hacer música con la batería, no solo llevar el tiempo, ¿sí? Entonces, ahora, si me dan un segundito, voy a compartir con ustedes una pantalla con unos ejercicios que preparé para hoy, para que podamos hacer juntos. Necesitaría que me habiliten para compartir la pantalla. A ver si estamos ahí. Y vamos a acá. Perfecto. Bueno. A ver si ahí me están siguiendo. Ahí vamos. Bueno. Entonces, como les decía, acá pueden ver en el primer pattern, escribí el pattern de rock que toqué antes, versus el pattern de jazz. Entonces tenemos pie derecho, mano izquierda, versus mano derecha, pie izquierdo. ¿Sí? Entonces, una vez que podemos romper con eso y que tenemos automatizado el pattern de jazz, a continuación, abajo dice variaciones, bombo y aro. Estos serían 3 patterns básicos que nos pueden servir para poder tocar jazz si no tenemos mucha experiencia tocando jazz y tenemos que tocar en alguna situación. Estos patterns nos pueden salvar a la hora de tocar. Entonces voy a tocar el primero, que es básicamente lo que estaba tocando recién, agregando el bombo en el 1 y agregando el aro del tambor en el 2 y en el 4. Y esto va a sonar así. Voy a tocar un par de veces ese pattern. Como habrán escuchado, suena como esos patterns de maquinita de ritmos o de fábrica, pero nos pueden servir si todavía no tenemos mucha experiencia tocando. Una variación de este mismo pattern es sacar el aro en el 2 y tocar solamente en el 4, y esto va a sonar así.
Esa sería una variante. Y la última variante es la que les había contado al principio, con el bombo en todas las negras, ¿sí? El bombo en todas las negras, en realidad hay que tratar de tocarlo bajito, no muy fuerte de volumen. En este caso yo estoy tocando en una batería eléctrica, por un tema de coordinación técnica y la pandemia en sí. Así que va a sonar igual de volumen todos los bombos, pero la idea sería poder tocarlo bajito. Por eso lo puse entre paréntesis, esos son notas fantasmas, ¿sí? Entonces esto va a sonar así. Entonces, con estos 3 patterns podemos salir del apuro, si tenemos que tocar jazz, si nos llaman para tocar jazz. Y lo que sigue a continuación, vamos a ir bajando la hoja, son unos ejercicios en los cuales la idea es poder trabajar la independencia, la coordinación y el vocabulario. Y ahí dice comping también. El comping es acompañamiento. Es decir, las frases o las figuras o lo que vamos a tocar entre el tambor y el bombo mientras mantenemos el pattern de jazz en el ride y en el hi-hat, ¿sí? Entonces, voy a bajar primero para explicarlo un poco y después subimos de nuevo para tocarlos, ¿sí? Ahí tenemos el pattern, acá tenemos el pattern de jazz específicamente, y lo que vamos a hacer es, sobre este pattern de jazz, vamos a ir tocando todas estas diferentes figuras, ¿sí? Esto empieza acá y termina acá, y las vamos a tocar de diferentes maneras. Entonces, la idea es así, vamos a dividirlo en dos, ¿sí? Para trabajar la independencia del lado izquierdo de la pantalla, sobre el pattern de jazz, vamos a leer estas figuras, primero en el bombo, después en el tambor, después vamos a tocar las negras en el bombo, las corcheas en el tambor, y después a la inversa, las negras en el tambor y las corcheas en el bombo, ¿sí? Esto es para lograr, para empezar a trabajar un poco la independencia de mano izquierda y pie respecto de mano derecha y hi-hat, ¿sí? Ahora, esto mismo lo podemos usar para trabajar el vocabulario, que es lo que les decía al principio, ¿sí? Yo, lo que me pasó a mí, cuando escuchaba a los bateristas, escuchaba el chin, 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 pero adentro de eso escuchaba un montón de cosas más, y no sabía qué es lo que estaban tocando, ¿sí? Entonces, esto es frases o, como les dije, vocabulario que podemos utilizar arriba del pattern de jazz. Entonces, vamos a trabajar usando estas mismas notas, este mismo grupo de notas, pero vamos a salir del ride, no vamos a tocar el ride, sino que vamos a tocarlas en el tambor. Las vamos a tocar como acentos en el tambor, imaginando que tenemos que tocar todo el tiempo tresillos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos una negra, tenemos que leer una negra, va a ser la primera nota de un tresillo. Y cuando tengamos silencio, silencio, corchea, obviamente va a ser la última nota de ese tresillo, ¿sí? Es decir, yo acá no escribí todos los tresillos, las notas que están escritas son los acentos, y los tresillos irían todo el tiempo constantemente rellenando, ¿sí? En el punto 2 lo podemos tocar como acentos en los toms, rellenando los tresillos en el tambor, ¿sí? Es decir, primero arrancamos en el tambor y después salimos del tambor a los toms. Y después podemos tocar la mano derecha en el ride y en el bombo, y la mano izquierda en el crash y en el bombo, rellenando los tresillos en el tambor. Y después, obviamente, ustedes los pueden combinar como quieran. O sea, pueden agarrar cualquier otra hoja que tengan de lectura, de corcheas y negras, y usar esta misma técnica, ¿sí? Obviamente, lo que estamos viendo ahora es algo básico, un pantallazo, como para que tengan una idea. Esto es mucho más complejo. Yo, en este caso, no estoy tocando ninguna de las notas del medio del tresillo, que ahí es donde se complica la cosa. Pero bueno, eso lo dejamos más para adelante, o si quieren ustedes investigar por su cuenta, está buenísimo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a tocar las figuras que tenemos acá, las voy a tocar en el bombo, manteniendo el pattern de jazz, ¿sí? Entonces voy a subir un poquito para poder leerlo.
Y lo que voy a hacer es, voy a tocar todas estas figuras mientras mantengo este pattern. ¿Sí? Bueno, voy a dejar el micrófono un segundito para poder tocarlo y ahora seguimos. Entonces, espero que lo hayan podido escuchar. Ahí lo que toqué es, me leí todas esas figuras en el bombo. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es leer las mismas figuras en el tambor. Y esto va a sonar así. Ahí toqué todas estas figuras en el tambor. Entonces, lo que se pone interesante es cuando empezamos a mezclar. Lo que voy a hacer es tocar las negras en el bombo, las corcheas en el tambor. Y esto va a sonar así. Ahí ya empieza a tomar otro color. Y acá empieza a pasar los que yo les decía, que me preguntaba todo el tiempo, ¿qué tocamos entre la mano y el pie cuando tocamos el pattern de jazz? Bueno, estas son algunas ideas que pueden usar para trabajar exactamente eso. Ahora voy a tocar lo mismo, pero al revés. Voy a tocar las negras en el tambor, las corcheas en el bombo. Y esto va a sonar así. Voy a ir de vuelta con la última línea porque tuve un pequeño percance con el pedal de bombo. Ahí vamos. Ahora sí. Entonces, como se darán cuenta, no hace falta tener mucho material para trabajar. Con un poco material se puede trabajar de muchas maneras, ¿sí? Nosotros podemos agarrar un mismo ejercicio y variarlo. Incluso yo podría tocar este mismo ejercicio y en lugar de leerlo como lo leí recién, podría leerlo al revés, en el orden de los compases, o podría leerlo en columnas verticales, o podría intercalar los compases, por ejemplo, el primero, el tercero, el segundo, el cuarto, y así sucesivamente. Y bueno, hay muchas posibilidades para estudiar cualquier cosa que quieran estudiar, no solo jazz, ¿sí? Entonces, acá lo que estuvimos trabajando es poder mantener el pattern de jazz y empezar a tocar diferentes figuras en el bombo y en el tambor. Esto sería, como les dije, para poder trabajar la independencia, ¿sí? Ahora, pasamos el bombo, el tambor, negras bombo, corcheas tambor, negras tambor, corcheas bombo. Vamos al otro lado, el vocabulario. Lo que vamos a hacer es, como les dije, tocar las notas que están escritas como si fueran acentos. Es decir, que yo voy a tocar todo el tiempo tresillos, bien bajito, y esas notas se van a transformar en acentos. Entonces, lo voy a tocar y después seguimos con el segundo. Voy a empezar tocando los tresillos bien bajito y voy a agregar esas notas como acentos. Esto va a sonar así.
ahí, si lo escuchan así solo, no suena tan interesante. Pero cuando lo empezamos a aplicar en la batería, la cosa cambia. Voy a hacer lo mismo, pero voy a sacar la mano derecha al tom de pie, la mano izquierda al tom 1. Y los tresillos los sigo manteniendo en el tambor, bajito, siempre es casi nota fantasma, diría, ¿sí? Entonces esto va a sonar así. Ahí cambió, porque ya le agregué los toms. Entonces la cosa suena diferente. Y por último, lo que podemos hacer es, la mano derecha, en vez de tocarla en el tom de pie, la toco en el ride, la mano izquierda, en vez de tocarla en el tom 1, la voy a tocar en el crash. Cada vez que toco los platillos voy a tener que tocar el bombo para marcar esas notas. Entonces, esto va a sonar así. ¿Se entendió lo que toqué? Espero que sí, igual no los puedo escuchar. Anótenselo y me lo preguntan en un ratito cuando terminamos. Entonces, como les dije recién, nosotros podemos agarrar una misma hoja y usarla de diferentes maneras. Yo toqué recién todo en el tambor, después lo toqué en el tom y después lo toqué en los platillos. Voy a volver a tocar todo, pero voy a tocar la primera línea en el tambor, la segunda línea en los toms y la tercera línea en los platillos, para que vean cómo suena combinado. Ahí vamos. ¿Se entendió? Espero que sí. Después me lo van a confirmar cuando termine. Y si yo esto lo puedo tocar un poco más rápido, podría tener un solo de batería, ¿no? Así que bueno, la idea es poder aplicar todo esto combinado con lo que vimos antes de independencia para poder lograr, por un lado, la independencia de la técnica para poder mantener el pattern y tocar diferentes figuras con la mano y con el pie, y por otro lado, adquirir un vocabulario a la hora de tocar, ¿sí? Entonces, voy a volver a la otra página, vamos a dejar de compartir. Estos serían todos los ejercicios. Esta hojita yo después la voy a tener disponible, si el que la quiera me la puede pedir. Les voy a dejar mis datos y vamos de vuelta a que me puedan ver. Ahí estamos. Bueno, como les decía, un segundito. Bueno, como les había dicho antes, una de las ventajas que tenemos cuando tocamos jazz en la batería es que nos dejan tocar solos, ¿sí? Lo cual está buenísimo, pero es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque en ese momento nos quedamos solos y tenemos que tener algo para tocar. En jazz hay diferentes tipos de solos. Entonces, voy a hablar un poquito de los solos y con esto más o menos vamos a ir cerrando esta clase. El tema es así. Básicamente, lo que uno más escucha, lo que uno más conoce cuando escucha tocar jazz, a la hora de tocar solos en la batería, es lo que se llama 4 y 4, ¿sí? Intercambiar cuatros. Esto es lo siguiente. En jazz normalmente las estructuras de las canciones tienen 32 compases, la forma es A-A-B-A, esa sería una forma estándar de jazz.
Entonces lo que se hace es que se toca la melodía, después cada uno de los diferentes solistas toca su solo, y en determinado momento vamos a intercambiar solos con los demás instrumentistas. Es decir, 4 compases de solo la batería, 4 compases de solo otro instrumento. Vuelve 4 compases de solo la batería, 4 compases de solo. Hacemos una conversación o intercambiamos solos, ¿sí? Normalmente se hacen de 4 compases, también se pueden hacer de 8 compases, o de 2 compases, o de 1 compás, o como ustedes quieran. De hecho hay una canción, no recuerdo en este momento exactamente, pero estaba buenísimo el concepto, que era, iban reduciendo la cantidad de solos que tocaba cada uno. Entonces empezaban con 8, después con 4, después con 2, y terminaba un solo de compás cada instrumento, y volvían a la melodía original. Está bueno como recurso. Entonces, la idea es que uno pueda tener en su cabeza una estructura de cuánto duran un compás o cuánto duran 4 compases, para no tener que estar pensándolo cuando uno está tocando. Lo peor que podemos hacer cuando estamos tocando es pensar. O sea, no hay que pensar, hay que tocar. Hay que pensar cuando uno estudia, cuando uno aprende, cuando uno incorpora la información. Pero cuando uno toca hay que olvidarse de todo y tocar, ¿sí? Eso es lo que me dijo un gran profesor hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tocar en los solos? Bueno, ese es todo un tema. Podemos tocar algunas de las cosas del vocabulario que les pasé recién, podemos tocar sobre un pattern, podemos tocar sobre una melodía, podemos tocar sobre un ejercicio, podemos tocar sobre variaciones de rudimentos, o sea, es infinito el vocabulario que tenemos a la hora de tocar. Algunos conceptos importantes para tener en cuenta a la hora de tocar un solo es, por un lado, dinámicas, o sea, no arrancar el solo muy arriba si después no tenemos más arriba a dónde ir. O sea, tenemos que tener siempre a dónde ir y a dónde volver. Tener la idea de la forma de lo que estamos tocando, que tenga un sentido, un principio, un desarrollo, un final, ¿sí? Son diferentes estructuras de solos a la hora de tocar. Usar recursos, por ejemplo, el contraste, por ejemplo, tocar algo en el tambor, tocar algo en el bombo, contestaciones, tocar algo entre el tambor y el bombo, que se conteste en una misma frase, toca el tambor una frase y el bombo le contesta, y el tambor le contesta, el bombo toca otra, el tambor contesta otra. Es decir, tomar la batería como un instrumento no solo rítmico, sino pensar un poco más allá y tratar de pensar en melodías. De hecho, podemos usar una melodía para tocar un solo también. Podemos tocar la rítmica de la melodía en la batería, ¿sí? Bueno, mi abuelo me contaba siempre que, como les dije, no sé si les conté, mi abuelo era baterista, y en sus épocas de juventud, en una época vino Jane Krupa a tocar a la Argentina. Jane Krupa fue uno de los bateristas que primero hizo conocida la batería fuera del conjunto, digamos, en los Estados Unidos, en el jazz. Fue un baterista muy famoso. Y mi abuelo siempre me contaba que cuando terminó de tocar, Jane Krupa dijo, bueno, ahora yo voy a tocar una canción en la batería, y ustedes me van a tener que decir cuál es. Y empezó a tocar Cuando los santos vienen marchando, When the Saints Go Marching In, en la batería, en el tom, afinándolo con una mano, apretando el parche y soltando, conseguía las notas y lo tocaba. Y eso es algo que me quedó en la cabeza porque siempre me lo repetía mi abuelo, que él había visto que Jane Krupa tocaba música en la batería. Y bueno, y era eso, él estaba pensando melodía, no estaba pensando solo ritmo, ¿sí? Está bueno poder abrir la cabeza y pensar un poco más allá del ritmo. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos que si van a estudiar un instrumento rítmico, batería, percusión o lo que sea, complementariamente tomen clases o tengan un acercamiento a algún instrumento melódico, ¿sí? Para tener ideas de armonía, de melodía. Y viceversa, todos los que tocan instrumentos melódicos siempre les recomiendo que traten de acercarse un poco a los instrumentos rítmicos, ¿sí? El piano sería como lo máximo, porque es un instrumento rítmico en red de percusión, porque estamos percutiendo la cuerda, pero es un instrumento melódico y armónico. Tenemos todo en el piano, melodía, armonía, ritmo. Entonces, como instrumento complementario, está bastante bueno poder estudiar piano. Bueno, no me quiero dispersar mucho. En cuanto a los solos, lo que les dije recién.
no hay que tener miedo de tocar, hay que poder arriesgarse a tocar diferentes cosas y probar diferentes cosas. A veces es mejor equivocarse con seguridad que estar tocando con dudas. Si uno toca con dudas, no suena bueno. Si uno se equivoca, pero toca seguro y después lo puede corregir, o muchas veces, muchas cosas surgen a partir de errores que uno ha tocado, ¿sí? Y siempre escucho a grandes bateristas que dicen eso. Que en algún show estaban tocando y se equivocaron en algo y terminaron de tocar y alguien se acercó y le dijo, qué bueno eso que tocaste ahí en esa parte. Y se había equivocado, pero bueno. No hay que pensar, hay que tocar, ¿sí? Entonces, creo que más o menos resumí todo lo que quería cubrir hoy en día. Hablamos un poquito de jazz, de los orígenes del jazz, de la evolución de la batería, cómo fue cambiando, los diferentes estilos que tenemos en jazz, las diferentes formas de tocar esos diferentes estilos, y después cómo tocar jazz, el pattern básico, algunos ejercicios de independencia entre mano izquierda y pie derecho, y algunos ejercicios para poder adquirir vocabulario. Una cosa muy importante es poder cantar lo que uno toca. Hay una regla que es, si lo podés cantar, lo podés tocar. Si no lo podés cantar, no lo vas a poder tocar. Entonces, si por ahí no cuentan con el instrumento, como para poder practicar, está bueno por ahí practicar mentalmente y cantar, y seguramente si muchos de ustedes son bateristas, estarán todo el tiempo en su cabeza tocando. Bueno, eso lo hace uno naturalmente, digamos. Pero es una forma de practicar y es una forma de entrenarse en el instrumento también. Y lo máximo sería poder mantener el pattern de jazz y cantar mientras estamos tocando el pattern de jazz. Así que, bueno, eso sería más o menos todo lo que tenía preparado para hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Y acá está, lo veo a Mauro ahí, que está ingresando. Antes de terminar, le quería dedicar esta clase a dos profesores que tuve que fallecieron este año, Alejandro Varela y Joe Porcaro, que fueron realmente dos muy buenos profesores que tuve, que me enseñaron no solo a tocar el instrumento, sino a querer el instrumento, a comprometerse y, bueno, a hacer con pasión lo que uno hace. Y a mi abuelo, que seguramente debe estar tocando ahí los tambores desde arriba. Así que, bueno, ahí los dejo con Mauro y si hay alguna pregunta, con todo gusto la voy a responder. Bueno, hermoso. Gracias, Claudio. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Bueno, ¿alguno que quiera preguntar, alguna duda? Levantan, yo lo estoy viendo. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier consulta. Claudio, ¿querés dejarle datos a los chicos? Sí. Sí, bueno, les cuento que estoy dando clases online. Me pueden encontrar en Facebook, Claudio Eidler o Claudio Eidler Drummer, y en Instagram, @Claudio Eidler también. Y en la red, si buscan Claudio Eidler me van a encontrar porque estoy lamentablemente en muchos lugares. Ahí creo Acá, que preguntaron algo. sí, acá nos pregunta Leonardo. Quería preguntar sobre el grip que recomendás para tocar el ride. Para tocar el ride, bueno, en realidad, técnicamente, la idea sería del grip en la mano derecha, el match grip, primera articulación del dedo índice, yema del dedo derecho, esa pinza, estos tres dedos cierran la mano, y lo que está indicado, según los libros, es la palma de la mano mirando hacia abajo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando uno toca el ride, si uno tiene el ride puesto plano, perfecto, no hay problema. Pero la mayoría de los bateristas que tocan jazz tienen el ride mirando hacia uno, o sea, enfrentado hacia uno. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se va a transformar en esto, y vamos a terminar tocando lo que se llama pulgar arriba. Es el mismo grip, pero tocamos, a ver si se ve ahí en vez de ahí, ¿sí? Ahí. Si ustedes ven a los grandes bateristas, siempre cuando van al ride, la mano pasa de estar palma abajo en el tambor a pulgar arriba en el ride. O sea que sería el mismo grip en realidad, lo que cambia es el ángulo nada más. Pero es el mismo grip, match grip que usamos en el tambor. Si está, no sé si está respondido. Perfecto, perfecto. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Querés repetir, Claudio, otra vez los info, datos, lo que Bueno, necesites?
Sí, sí. Así pueden anotar. Me pueden encontrar en Claudio Eidler en Facebook, @Claudio Eidler en Instagram y en YouTube. Si ponen Claudio Eidler, hay varios videos en los cuales estoy tocando con diferentes bandas, diferentes estilos. En algunos estoy tocando cajón también, toco cajón. Así que, bueno, básicamente eso sería todo. Espectacular, buenísimo. Bueno, gracias Claudio, te dejamos ir tranqui, espero que hayan disfrutado. Pueden seguir ahora a las 13, seguimos. Tenemos jueves, viernes, sábado y domingo, 11, 13, 15, 17 y 20 horas. Ahí te dice Graciela, gracias Claudio. Sigan también ahí en @Poncho Club Cultural, que vamos poniendo todo, están las historias con los ID y contraseña, así que ahí pueden ir siguiendo todo el festival, que vamos a estar todos estos días metiéndole el festival por Zoom. Gracias Claudio por haber hecho esta gran apertura, un lujo total. Un abrazo grande, gracias por el respeto. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el respeto de todos y todas, impecable, la verdad, da gusto así. Les mando un abrazo enorme y sigamos ahí en contacto. Gracias, Clau. Ahí Violeta agradece también. Gracias.